Cuando venimos a la carta de Filipenses vamos a encontrar una carta que primordialmente su contenido es un contenido práctico. Es un contenido que va a mostrar el cómo se vive la vida cristiana. Aquellos conflictos que a veces se pueden enfrentar, las malas motivaciones que se pueden también experimentar, pero todo de una manera muy práctica. Por lo tanto, nos va a dar muchísima luz con respecto al cómo vivir una vez que ya soy cristiano, cómo vivir una vez que ya estoy en Cristo. Por lo tanto, proponemos ver hoy, en primer lugar, la profundidad con que se vive o se debe vivir idealmente el Evangelio por aquellos que ya han aceptado a Cristo como Salvador de sus vidas. No es una vida superficial, ligera, donde tuve quizás una aceptación intelectual del Evangelio y ya yo continúo mi vida, sino vamos a estar viendo cómo cada aspecto de la vida va a ser moldeado, condicionado. El fundamento de toda nuestra vida debe estar en el Evangelio de Jesucristo, en el sentido más práctico de nuestra vida. Estaremos viendo también cuál es el fundamento, la base para cada relación humana. Y sobre todo cuando miramos el cuerpo de Cristo, ¿cuál es el fundamento? ¿Dónde se basa? ¿Qué debe motivar y qué debe orientar y motivar todo lo que es las relaciones dentro del cuerpo, la iglesia, y la manera en que también deben relacionarse fuera de este marco, de esta congregación, de este grupo, que hoy está aquí, mañana puede estar en una casa, en cualquier lugar donde esté, es la iglesia de Cristo. Y estaremos viendo también, dentro de este aspecto práctico de la vida de Pablo, que es la introducción que vamos a estar viendo hoy, el valor de la oración. Veremos que el apóstol Pablo, o ya conocemos que el apóstol Pablo fue un hombre que fue llamado por el Señor, fue llamado por Dios para predicar el Evangelio, y como en un comienzo le dijo Cristo mismo, vas a saber cuánto vas a sufrir por servirme. Pablo llevó una vida completamente entregada al punto de morir precisamente por predicar el Evangelio, y vemos a este hombre que tan cerca estuvo de Dios, inspirado por Dios escribió, su conversión fue de una manera insólita, o sea, única, pues Dios se le presentó de manera visible para él, dejándole señales en su propio cuerpo de que había estado teniendo un encuentro con él. Y este hombre, sin embargo, tan cercano a Dios, es un hombre que nos mostró una vida de plena constancia en la oración. Estaremos viendo ese detalle también hoy. Dentro de la vida cristiana, en el Evangelio, la importancia, el valor que tiene la oración como objeto personal mío con Dios para presentar mi vida, mi adoración, mi petición, y a la misma vez también como un recurso que Dios nos ha dado para que intercedamos por los demás, para que tengamos también presente en nuestra mente y corazón las necesidades, las debilidades de los otros, y también llevarlo en oración. Bien, después de esta introducción, hacemos una oración para dar paso a analizar los 11 primeros versículos del capítulo 1 en esta mañana. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias porque nos has traído a la fe, y posiblemente haya quien nos esté visitando en el día de hoy. No lo vemos como casualidad, no lo vemos como un producto del azar, sino sabemos que tú mueves nuestras vidas y que tú tienes propósito con todo. Pedimos, Señor, por los que ya estamos aquí hoy, que profesamos ser hijos de Dios, y pedimos también por aquellos que nos están visitando, que el meditar en tu palabra pueda ser tu palabra explicada, tu palabra aplicada de manera fiel y de manera que pueda producir en nuestras vidas un efecto, que pueda tocar nuestros corazones, nuestras mentes, y motivarnos e inclinarnos más y más a vivir una vida profunda en ti. Gracias por esta nueva oportunidad. Pedimos tu dirección, que ilumines nuestra mente y nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos al versículo 1 y vamos a estar, como ya decíamos, analizando todos estos elementos ya mencionados, pero vamos a organizarlo temáticamente, punto a punto, comenzando primeramente con el saludo que Pablo hace y analizando todos los elementos que aparecen en este saludo. Versículo 1, ya está en pantalla también, dice el apóstol Pablo, bien, tal y como ya había dicho, Pablo y Timoteo,
siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, a los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En este pasaje encontramos un saludo, pero a la misma vez este saludo está mostrando la identidad del cristiano, la identidad de la iglesia y una descripción a grosso modo, a grandes rasgos, de cómo se compone la iglesia, quiénes componen la iglesia y cuál es la visión que cada cual debe tener de sí. Nos habla mucho de la identidad dentro de la iglesia. Miren qué interesante. Pablo y Timoteo, ¿cómo son presentados en este pasaje? Siervos de Jesucristo. La palabra siervo de Dios, siervo de Jesucristo, es una palabra que a través de toda la Biblia, primeramente en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, luego en el Nuevo, se usa en muchas ocasiones como calificativo para aquellas personas que Dios ha llamado a una misión específica por parte de Él. La palabra siervo es una palabra que significa, en otra sección de la palabra o otra manera de traducirlo, esclavo. Es alguien que está subordinado, sujeto al servicio de otro, pero un poco más también. Es alguien que es propiedad de aquel del cual es el subordinado. Cuando este pasaje está diciendo, nosotros, siervos de Jesucristo, están diciendo, somos esclavos. Estamos entregados al servicio de aquel que es nuestro dueño. Y cuando analizamos la palabra esclavo, siervo, puede ser que venga a nuestra mente una idea negativa. ¿Por qué razón? Porque puede ser que nosotros la imagen que tengamos rápidamente de esclavitud es la esclavitud que históricamente se conoce, donde hay una persona que en contra de su voluntad es subyugado, doblegado a otro para exprimir su vida, sacarle lo máximo de sus recursos y su energía sin costo alguno, sin precio alguno, solamente por el hecho de ser propiedad de otro. Cuando este pasaje está hablando de ser un siervo, no está hablando de aquel que está doblegado a la fuerza impositivamente, dejando su vida en ese proceso sin tener alegría, gozo, satisfacción y disfrute en lo que hace. Un siervo de Jesucristo es aquel que es esclavo por amor. Es aquel que ha entendido que ha sido comprado por su dueño por un alto precio que ha sido la sangre de Cristo. Y que ser un siervo de Dios es una identidad que lo que transmite es la idea de privilegio. Es alguien que ha entendido el amor de Dios, es alguien que ha sido cautivado por el amor de Dios, que ha sido reconciliado con Él y por lo tanto, por amor, como respuesta a todo lo que ese Dios, ese dueño ha hecho por Él, vive entregado completamente para servirle. Ahora se dirige el texto a aquellas personas a las cuales son los receptores de esta carta. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Muy importante también analizar la palabra santos. En nuestra cultura, salimos a la calle, por ejemplo, en este momento y preguntamos a alguien, ¿qué es para ti un santo? Y estamos muy claros de cuáles deben ser las respuestas, ¿verdad? Las respuestas deben ser algún tipo de derivación de Dios, de una tradición religiosa, donde les lleva a tener una estampilla, una imagen, algo en lo cual anclan la fe, con una imagen de hombre, quizás con una historia detrás. Y debemos aclararlo de esta manera, porque cuando la Biblia habla de santos, no está hablando de alguien o algo en lo cual nosotros anclamos la fe, sino santos son todos aquellos que han reconocido a Cristo como Salvador de su vida y que hoy son llamados cristianos. Por lo tanto, ¿cuántos santos hay aquí en esta mañana? Esa es la idea, ¿verdad? Santos somos nosotros. La iglesia de Jesucristo son los santos que dice la Biblia. No es una estampilla, una imagen en la cual se ancla nuestra fe. Dice el pasaje, muy interesante tomarlo en cuenta, a todos los santos y tiene un sello. Esos santos, ¿cuál es el sello? En Cristo Jesús. No es entonces, no radica esa santidad que ahora mencionaremos o diremos, especificaremos el significado en algo que se deriva de mi fuerza, mi esfuerzo, mi decisión, sino
analicemos la palabra santo. Santo significa, en primer sentido, algo puro, algo limpio, y en segundo sentido, algo que está apartado de todo lo común y ordinario. Por lo tanto, cuando este pasaje está hablando a los santos, se está refiriendo a personas que han sido, una, purificadas, limpiadas de toda su maldad, su pecado, su historial, para que puedan tener una relación con Dios. Y dos, que han sido apartadas de lo común y ordinario para un uso extraordinario. Eso es la santidad. Eso es ser un santo. Alguien que ha sido apartado de lo común y ordinario para pasar a tener un uso y una visión extraordinaria. Eso tiene que ver con santo. Y es importante también especificar, como dice el pasaje, santos en Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante? Porque no tiene que ver con lo que yo he hecho, con lo que yo he logrado, con mis méritos propios. Tiene que ver con lo que Cristo hizo por mí. Por lo tanto, cuando el pasaje habla de santidad o santo, debemos entenderlo en dos sentidos. Uno, en un sentido judicial, legal. De manera natural, cuando nosotros nacemos y comenzamos a caminar en esta tierra, ¿alguno de nosotros pudiera decir que es santo delante de Dios? No. Pero cuando aceptamos la muerte de Cristo, Cristo murió en la cruz para pagar por el pecado del pecador, para cargar con la ira de Dios Padre que debía ser derramada sobre mí. Cristo la pagó en la cruz. El día que yo reconozco a Cristo como mi Salvador, soy perdonado en virtud de el sacrificio que Cristo hizo. Por lo tanto, el primer sentido de santidad es un sentido judicial, legal. ¿Cuál es? Todavía yo hoy, caminando por esta tierra, hoy en este momento presente, en mi sentido práctico, en mi mente, mis emociones, ¿yo soy santo en el sentido absoluto de la palabra? No lo soy, pero ya legalmente Dios me ve a mí santo en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo llevó mi castigo. Cristo llevó mi maldad. Legalmente ya yo soy santo. Y en el segundo sentido que debemos entender la palabra santo es que todos aquellos que han sido llamados santos en Cristo legalmente han comenzado ya en un proceso que se llama santificación, ¿verdad? Estamos en un proceso de santificación. Todavía no somos perfectos. Todavía no somos santos en el sentido absoluto de la palabra, pero Dios nos ha involucrado, nos ha llevado a un proceso de santificación. Quiere decir que mi mente está siendo renovada. Cuando hablamos de nuestra mente, mi manera de ver la vida, mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de entender, mi manera de ser motivado va siendo renovada para que cada día se ajuste y se parezca más y más a lo que Cristo es, al carácter mismo de Cristo. Eso es la santificación. Mis acciones, mis decisiones, todo va siendo cada día transformado por el Señor. Hábitos, conceptos, criterios, patrones, que una vez los tuve arraigados y se convertían en el hilo conductor de mi vida, ya van siendo renovados, van siendo transformados. Cosas que se van desaprendiendo y cosas que se van aprendiendo. Cosas que se van dejando a un lado, descartando, y otras que se van incorporando. Esa es la santificación, ¿verdad? Pero solamente puede suceder cuando ya yo entiendo que soy en Cristo un santo. Ya yo no tengo que orar diciendo, Señor, mira, yo cometí este error porque soy un pecador. Imagínate. Y a veces detrás de eso hay una justificación y no hay un arrepentimiento. Imagínate tú, es un conformismo. Soy un pecador. Yo soy un pecador arrepentido. Yo soy un pecador rescatado. Yo soy un pecador hecho santo por Cristo, ¿verdad? Eso es lo que somos. Continuamos entonces y dice el texto: siervo de Jesucristo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y un detalle más, con los obispos y diáconos. ¿A qué se refiere el pasaje? La palabra obispo es una palabra que se pudiera traducir también supervisor, superintendente. Es alguien que está por encima velando. Y este pasaje lo que nos está hablando también es que juntamente con toda la masa que es la iglesia, ya sea que esté reunida aquí, en una casa, que estemos disgregados por todos Jesús, María y La Habana, siempre que
nos veamos y sepamos que somos como identidad iglesia e iglesia local. Hay un cuerpo de líderes que Dios ha llamado para que supervisen, para que velen, para que cuiden. Y en este pasaje se usa la palabra obispo, en otros pasajes se usa pastor, en otros ancianos, porque todas las palabras apuntan a elementos específicos, pero todos se refieren a lo mismo. Y es un cuerpo pastoral que cuida, que vela, que enseña, que orienta. Dice el texto, pastores y diáconos. La palabra diácono es una palabra que en un momento en el libro de Hechos comenzó a utilizarse para definir a un grupo de hombres de buen testimonio, llenos de Dios, que se iban a dedicar a servir al necesitado. Entonces, pastores y diáconos, obispos y diáconos, es ese grupo de hermanos dedicados a la supervisión, el pastoreo, la enseñanza, el cuidado y el suplir también para la necesidad y velar por aquel que está necesitado para servirle de su pecho. En esta carta, entonces, encontramos que hay ya un orden o una estructura, vamos a decir así, en la iglesia. Está la masa, la iglesia, y hay un cuerpo de líderes siervos que están para servir, orientar, cuidar, pastorear, atender las necesidades. Y ya encontramos aquí, como decíamos, en Gálatas, mucho concepto, mucha definición de lo que es el evangelio, y aquí es el cómo se vive el evangelio. Ya solamente en la introducción estamos viendo que la visión de alguien que sirve al Señor es la visión de un siervo de Jesús. Que la iglesia, cuando se mira como iglesia, no es simplemente un grupo de asistentes que a algún lugar van para recibir una enseñanza, sino que son personas que se consideran santos en Cristo. Y por último, que también es importante para que ese grupo camine, sirva y funcione y crezca, es importante que tengan también un grupo de personas con una función, con un llamado y una vocación y un compromiso para ser obispos y diáconos. O sea, para cubrir, orientar, pastorear, cuidar y también estar atento a aquella necesidad que pueda ser cubierta. Bien, ahí tenemos el primer elemento importante práctico de esta carta. Encontramos que es importante que la iglesia tiene, entender que la iglesia tiene una identidad. Que cada persona dentro del cuerpo de Cristo tiene una identidad, ¿verdad? Veamos lo segundo que se nos muestra en este pasaje. Y vamos a ver la gratitud, el agradecimiento y el gozo que había en el corazón del apóstol Pablo ante lo que Dios estaba haciendo en esta iglesia, donde Pablo había sido también un instrumento de Dios. Versículo 3 dice así Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, nosotros, por nuestra comunión en el Evangelio desde el primer día. Muy interesante encontrando a este hombre que Dios llamó, ya decía, de una manera única. Dios lo llamó de manera presencial, audible, visible, dejándole marcas en su cuerpo, unas cegueras temporales que Dios puso en Pablo. Y encontramos aquí que Pablo está diciendo con un corazón rebosante. Hay palabras aquí que demuestran el fervor, el calor del agradecimiento. Doy gracias a mi Dios. Miren un detalle importante, el sentido de pertenencia de Pablo. ¿Cómo presenta Pablo a Dios en este pasaje? Es el suyo, mi Dios. Y no es en el sentido egoísta de la palabra, sino en el sentido de pertenencia. Es mi Dios. Eso nos muestra la cercanía, ¿verdad? La intimidad. El hecho de ver a Dios no como un Dios distante, como alguien que está lejos, por encima de todo, sino es alguien cercano. Doy gracias a mi
Oración significa en comunicación directa con Dios. Analicemos poco a poco, paso a paso. Bien, la gratitud en la oración la encontramos en las palabras mi Dios. Disfrutaba Pablo al ver cómo Dios transformaba los corazones de esta iglesia. Y eso nos está mostrando también la sensibilidad de Pablo. Pablo no nos está dejando ver aquí un hombre con una postura individualista. Yo, mi ministerio, mis logros, mi éxito, sino el disfrute era ver lo que Dios podía hacer a través de él y lo que Dios estaba haciendo en esa iglesia donde él mismo fue pionero, donde él mismo fue usado para los comienzos de esta iglesia. Es muy importante detenerse ahí. ¿Por qué razón? Una, porque fácilmente el corazón del hombre, el gozo lo busca en su logro, en su realización personal, en sus triunfos, en aquellas cosas que alcanza. Y hay un punto legítimo y bueno. Lo vemos incluso al mismo comienzo de la creación. Siempre uso el ejemplo cuando Dios iba creando y decía, y vio Dios que era bueno. Y en muchas ocasiones ante algo que yo he hecho, que he logrado, por la gracia de Dios, he sentido regocijo. Y siempre digo, bueno, me recuerda las palabras cuando la creación, cuando se describe la creación y vez tras vez encontramos que los pasajes describen a Dios como que siempre expresaba y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno en gran manera, ¿verdad? Entonces es ese regocijo. Hay un punto legítimo y saludable, pero hay uno que no lo es y es cuando trabajamos, nos esforzamos y puede ser que hasta seamos tentados en un ministerio. Trabajo porque quiero ser exitoso. Trabajo porque quiero ver resultados, pero depende de cómo mire los resultados. Pablo no miraba los resultados, no miraba esta iglesia como números, como personas que apuntaban y señalaban que él había hecho un gran trabajo, sino el gozo estaba en ver que había personas transformadas, personas que estaban siendo guiadas por Dios, bendecidas por Dios y que crecían en el Señor. Miren, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Y hay una gran diferencia. En una ocasión estábamos estaba para un grupo de jóvenes y personas no tan jóvenes, artistas. Y yo les decía, cristianos, cuando ustedes presentan su obra, muchos eran de la música, otros eran de otras manifestaciones del arte, yo les decía, ¿qué ven delante de ustedes? Cuando alguien está consumiendo de lo que ustedes hacen, ¿ven delante de ustedes un público o ven delante de ustedes corazones que van a ser edificados por ustedes? ¿Saben que la línea entre una y la otra es muy delgada? Es muy finita. Yo puedo ver delante de mí ahora un público que aplaude o yo puedo ver almas que están necesitando de esta palabra. ¿Y eso lo saben ustedes? Eso es algo que ocurre muy internamente, ¿verdad? ¿Qué veo delante de mí? En el caso de Pablo, ¿qué veía? ¿Un público? ¿Personas que apuntaban a su realización personal? ¿O veía almas en crecimiento que necesitaban de Dios y que su gozo era ver que crecían? La segunda, ¿verdad? Entonces, estamos ante un hombre que tiene un corazón deseoso de ver a otros crecer y que disfrutaba de ver que la obra de Dios crecía en otros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Y por qué rogaba? Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo oraba para que aquella comunión en el Evangelio, que tiene dos sentidos, uno vertical y el otro horizontal. El vertical es esa comunión que viene a establecerse cuando Dios llega a tu vida y a mi vida en Cristo Jesús. Y la otra es la que se desprende de ahí con todos los demás. Por eso le escribe a una iglesia, ¿verdad? Y esa es la comunión del Evangelio. Tiene un elemento que es así y tiene un elemento que es así. Uno vertical y uno horizontal. Lo entendemos, ¿verdad? Es comunión con Dios, comunión con los demás. Y dice el pasaje así, Pablo, que él rogaba por todo lo que estaba ocurriendo desde el principio hasta ahora en la vida de ellos.
cuán importante, deteniéndonos para dar una pequeña aplicación, es la oración en la vida del cristiano. Sin idealizar al apóstol Pablo, porque aún Pablo fue Pablo por la gracia de Dios, como él mismo lo dijo. No es porque en sí mismo fuera un gran hombre, que era una persona con una capacidad descrita en la Biblia, muy bien preparada en su tiempo, muy bien preparada. Pero no obstante, el valor estaba en lo que la gracia de Dios había hecho en él, la cercanía que había tenido con el Señor. Sin embargo, encontramos que es un hombre dedicado a la oración. ¿Qué es la oración entonces aplicándolo hoy a nuestra vida? Es ese recurso que Dios ha provisto para que nosotros nos comuniquemos con Él. Muchos pueden decir, bueno, la oración es el momento en el que yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí. Porque he escuchado ese concepto. Cuando vamos a la Biblia encontramos que es el recurso que Dios ha dado para yo comunicarme con Él. Y Él me habla a mí a través de su palabra, la Biblia. Bien interpretada, yendo a su contexto, Dios nos habla a través de la Biblia. Por lo tanto, la oración es el recurso que Dios me ha dado para yo comunicarme con Él. ¿De qué manera lo puedo hacer? De momento, si solamente venimos los domingos, puede ser que pensemos que es solamente cerrando los ojos. Bueno, orar es toda forma de comunicación donde yo pueda dirigir mi concentración, mi atención, mis pensamientos y todos mis sentimientos hacia Dios. Puede ser lo mismo trabajando que trasladándome en un auto, en un carro, en una guagua, donde quiera que yo esté. Siempre que yo me esté comunicando con Él, eso es oración. No tiene siempre que haber una oración donde hayan palabras enérgicas, donde yo grite, hable alto. Puede ser en el silencio pleno. Sin mover un labio, yo puedo estar orando. Con mis ojos abiertos caminando, yo puedo estar orando. Bueno, que hay posturas que puede ser que alguien en un momento, tomando ejemplos de la Biblia, se postre de rodillas como un símbolo físico, pero no determina mis rodillas en tierra que Dios me vaya a escuchar más o menos. Puedo tener las oraciones en el suelo y puedo tener un corazón altivo, ¿verdad? Entonces todo está en el corazón. Todo está. Puedo dar gritos fortísimos y puede ser que lo esté haciendo con tremenda arrogancia y reclamándole a Dios cosas que no debo. Puedo hacerlo quizás con mis labios sin ser movidos y hacer una oración humilde y con toda fe y dependencia del Señor. Entonces lo importante no es la forma, sino es la actitud. Eso es lo importante en la oración. No es la forma, la manera, sino es la actitud con que yo me dirijo al Señor. ¿Ya? Entonces podemos orar de cualquier manera. Un detalle importante que dice Pablo, versículo 4, para resaltar, siempre en todas mis oraciones. Entonces, importante en la oración de Pablo, no era una oración egocéntrica, solo centrada en él y para su beneficio. Si estaba tomando en sus oraciones en cuenta a todos estos hermanos, y si vamos a otras cartas también, que no solamente eran dirigidas a la iglesia de Filipo, vamos a encontrar que en otros pasajes también Pablo dice, yo no ceso de orar por ustedes. Es decir, Pablo en su caminar llevaba siempre presente las necesidades, el crecimiento espiritual de otros. ¿Lo haces? Es la pregunta que se deriva de aquí. Cuán importante es que tengamos también como estilo de vida pensar en los demás, orar por los demás. ¿Que no sabemos los nombres de todos? No. Si hacemos más grupos pequeños, sí lo vamos a saber, porque ahí se puede intimar un poquito más. Pero que yo pueda orar, Señor, pido por mis hermanos de la iglesia. Quiero pedir por el ancianito que el otro día vi en este lugar de esta manera. Fortalécele, provéele. Y así por cada cosa a medida que voy conociendo, que voy observando. Que yo pueda tener como parte de mi comunicación con Dios el tener presente a mis hermanos. Cuán importante. Y déjeme decirle como un efecto colateral, que no es la respuesta a la oración, es la respuesta a nuestra necesidad de afecto y pertenencia. Si sinceramente tú estás orando por hermanos de la iglesia y en algún momento le dices, yo te tengo presente en mis oraciones, déjame decirte que eso tiene un efecto
tremendísimo. Porque ese hermano sabe que tú estás interesándote por él, que tú le estás llevando presente allí en tu comunicación con Dios. Cuán importante es hacerle saber a mis hermanos, yo oro por ti. Si de verdad lo hace, si no, imagínense, pero si de verdad lo hace, estoy orando por ti. Cuán importante es. Pablo lo estaba haciendo aquí en este pasaje, ¿sí o no? El apóstol Pablo lo estaba haciendo. No ceso de dar gracias por ustedes y los tengo presentes siempre en todas mis oraciones. Cuán importante es la oración como parte del estilo de vida como cristiano. No una oración solamente centrada en mí, sino una oración que también piensa en interceder, llevar delante de Dios en oración a mis hermanos, a esta comunidad, a esta ciudad. Incluyamos en nuestra oración esta ciudad, también fuera del marco de lo que es la congregación. Señor, pedimos porque muchas personas, incluyéndome yo, podamos ser movidos a testificar, a enseñar quién es Cristo, cuál es la necesidad de conocer la Biblia, cuál es el mensaje que Dios ha revelado en la Biblia. Llévame, Señor, también a mí y a otros para que lo hagamos, intercede. Llévalo como un estilo de vida. Es importante dentro de la oración, como Pablo lo refleja, el dar gracias, la gratitud del corazón, el corazón agradecido. Un remedio contra la queja es el agradecimiento, porque una cosa es directamente proporcional a la otra. Si vivimos quejándonos y quejándonos, ¿estamos agradeciendo? No, porque estamos centrados en lo que no tenemos y carecemos. Cuando agradecemos, estamos centrándonos en aquellas cosas que ya vemos que Dios ha hecho. Entonces, busquemos la media. Agradezcamos y en vez de quejarnos, pidamos, que es diferente. Pidamos con humildad y en agradecimiento al Señor. Continuamos entonces para ver otro elemento más. Vimos identidad en la iglesia, vimos la oración como un punto importante en la experiencia cristiana vista en la vida propia de Pablo, y veamos también el vivir apoyándonos en las promesas que hay en Cristo para su iglesia. Miren cómo Pablo ahora en el versículo 6 les dice a esta iglesia, después de decirle, estoy orando por ustedes, estoy pidiendo por la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta hoy. Y ahora Pablo le dice, yo tengo un fundamento para esa oración. Mi oración no es simplemente un deseo humano, sino está anclada en una promesa de Dios. Miren el versículo 6. Estando persuadido de esto. Identidad, la oración de Pablo, y ahora dice, este es el fundamento para mi oración. Estando persuadido de esto. ¿Qué significa persuadido? Convencido, seguro de esto, que el que comenzó en vosotros, en ustedes, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Muy interesante, versículo 5 dice, pido por la comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y ahora dice Pablo aquí, miren cómo une, estando convencidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra en aquel primer día, la perfeccionará hasta el día de hoy y hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta el final de tu vida. Hasta que Cristo regrese o hasta que tú partas con Él. Cada oración debe tener como fundamento la palabra de Dios clara. Apropiarnos de aquello que son promesas en la Biblia directas para la iglesia. Aquello que Dios ha revelado que es directamente para la iglesia. Señor, yo te pido por mis hermanos en la fe, porque veo el ejemplo, un ejemplo que estoy poniendo del apóstol Pablo en Efesios, cuando le dice a la iglesia de Efesios, que este Filipenses es otra, oro por ustedes dando gracias y pidiendo que Dios dé espíritu de entendimiento, que Dios le haga entender el poder de la resurrección. ¿Ven? Eso es orar desde un fundamento bíblico. Entonces, a medida que más estudie la Biblia, conozca lo que Dios dice para la iglesia, mi oración va a estar más centrada en Cristo y en las promesas que Él ha dado para su iglesia. Así que de aquí se desprende un llamado para
estudiar la Biblia y que cada día nuestra fe esté más anclada, dirigida, orientada por la Biblia, de una manera correcta en su interpretación. Así que vemos a Pablo que está diciendo, yo oro por ustedes. Y lo que le estoy pidiendo a Dios es aquello que ya Él prometió en su palabra. Que el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Por eso, cuando oramos según las promesas de Dios, no estamos pidiendo algo diferente a lo que ya Dios dice que va a hacer en ti, sino estamos dando confirmación y diciendo, Señor, yo creo lo que tú quieres hacer. Yo creo en lo que tú has prometido hacer para tus hijos. Vas a dar crecimiento, protección, cuidado. Y aun cuando yo no sé pedir en aquellos detalles pequeños de la vida, es cuando digo, Señor, pero sé que tú tienes el control. Pongo este asunto delante de ti, si es tu voluntad, obra conforme a tu voluntad, poder, propósito, pero mi oración es esa señal de que estoy descansando plenamente en ti, que estoy confiando plenamente en tu soberanía. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Continuamos y vemos otro elemento importante en el versículo 7 y 8. Y ahora encontramos aquí también la manera en que Pablo nos demuestra algo más. Ya hemos visto la identidad de la iglesia, ¿verdad? Identidad. Siervos, santos, ¿cuál es la otra expresión? Obispos, diáconos, describiendo incluso identidad y función. La oración, promesas, y ahora estamos en presencia de el amor fraternal que Dios trae para su iglesia. Versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos ustedes o vosotros, por cuanto les tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos ustedes, todos vosotros, son participantes conmigo de la gracia. Dice Pablo, yo les tengo en el corazón. Y no solamente en el corazón, sino a cada paso, en todo lo que experimento. Prisiones, defensa del Evangelio, confirmación del Evangelio. En todo momento yo los tengo presentes. ¿Por qué razón? Dice el texto. Porque todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y aquí está el fundamento para orar los unos por los otros, para aprender a estimularnos al amor, a las buenas obras, la motivación para el discipulado compartido. Todo está en entender que todos nosotros somos participantes de la gracia de Dios. Si de momento nos miramos y empezamos a tratar de unir, sincronizar, sobre la base de quizás afinidad, edad, estatus social o estrato social, profesión, puede ser que muchos de nosotros digamos, no tengo mucho vínculo con determinados hermanos, ¿verdad? Pero lo que Pablo está diciendo que es el fundamento para las relaciones es el entender que todos somos participantes de la gracia. Si estamos en Cristo, el mayor lazo, el mayor vínculo, lo que realmente nos une, no son aquellos elementos humanos que en algún momento pueden definir muchas cosas, incluso es el hecho de que todos somos participantes de la gracia. ¿Qué significa? Dios nos ha dado de ese favor inmerecido, nos ha atraído en la gracia en ese favor inmerecido y nos ha hecho parte de esta familia de la fe. Dice el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros. Y miren cómo Pablo define dónde está el fundamento de ese amor. Con el entrañable amor de Jesucristo. No es el puro sentimiento humano que se desprende de manera natural. Si tú me haces el bien, yo te hago el bien. Si tú me quieres, yo te quiero. Si tú me saludas, yo te saludo.
Si de alguna manera tú me eres útil, bueno, pues yo me intereso en ti. Está diciendo el entrañable amor de Jesucristo. Entrañable, profundo, arraigado, ¿verdad? Amor de Jesucristo es el fundamento. Cuando yo entiendo cuánto Cristo me amó a mí, y cuando yo entiendo cuánto Cristo amó a mi hermano, es cuando puedo entender el verdadero fundamento o razón para la comunión cristiana. ¿Verdad? Cristo murió por mí, Cristo murió por ti. ¿Hay algo mayor que eso que nos pueda unir? ¿O hay algo mayor que eso que nos pueda separar? No, ¿verdad? Dice Pablo en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo yo les amo a todos. Estoy seguro, no tenemos todos los relatos para eso, no hay una descripción, que eso no significa que Pablo iba casa por casa y decía, vamos hoy a pasear a la playa y vamos mañana a divertirnos en tal lugar. No es ese tipo de relaciones que a veces pueden ser muy superficiales. Ese amor es, Dios me es testigo de cuánto yo estoy interesado en que ustedes crezcan, en que ustedes vivan una vida profunda en el Evangelio. Dios sabe cuánto yo estoy interesado en que ustedes puedan crecer y madurar en su fe, y Dios es testigo de cuánto yo estoy dispuesto a colaborar y ser un instrumento para que eso suceda en su vida. Ese es el verdadero amor. Ese es el verdadero sentir profundo de una comunión. No es tanto qué puedo recibir de, sino qué yo puedo aportar. ¿Verdad? Eso es lo importante. El cuánto yo puedo recibir es lo que naturalmente todo ser humano experimenta. ¿Verdad? Bueno, ¿y qué me van a dar? ¿Y cómo me voy a sentir? ¿Y qué voy a recibir? ¿Y qué beneficio puedo tener? Lo que Pablo está diciendo aquí es, ¿qué puedo dar? ¿Qué le puedo hacer sentir a los demás? ¿Qué beneficio yo puedo aportar? ¿Verdad? ¿Qué apoyo yo puedo dar? Y ese es el verdadero sentido del amor cristiano en el entrañable amor de Jesucristo. Dice el texto, para ir resumiendo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, porque por cuanto os tengo en el corazón. Es decir, les llevo en lo más profundo de mí y ustedes son importantes y muy importantes para mí. El último elemento a partir del versículo 9, otra vez retomamos la oración de Pablo. Pablo orando y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, muy interesante, acaba de mencionar su amor por ellos, ¿verdad? ¿Sí o no? Su amor en el entrañable amor de Jesucristo. Y en este momento dice, bueno, y esto pido en oración, que también ustedes, de la manera que yo les llevo en el corazón y que yo les amo en el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde, profundice, ahonde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dos palabras que parecen lo mismo, ciencia y conocimiento. Por conocimiento, muchos ven como conocimiento pleno, es decir, un conocimiento que es mucho más que algo teórico, sino que se experimenta. No es conozco de Dios, sino he conocido a Dios. Es esa experiencia que es mucho más que una información. Y ciencia como aquella capacidad que también involucra el razonar, reflexionar, pensar, discernir, evaluar. Y el versículo 10 lo dice. ¿Cuál es el efecto cuando hay ciencia y conocimiento? Miren el versículo 10. Pablo ora para que ellos aprueben lo mejor. ¿Qué significa eso? Aprobar lo mejor. Dígame si la vida constantemente no está cubierta de momentos de decisiones. En todos los sentidos. No es simplemente decidir si compro esto o compro aquello. Decido qué pienso. Decido a qué pensamiento le doy cabida en mi mente y le doy espacio para meditar. ¿A qué sentimiento o emoción le doy cabida? Eso es aprobar lo mejor. Es aprobar. Es a cada paso yo estoy
tomando decisiones. ¿A qué le doy cabida en mi vida? Ya sea pensamientos, ya sean sentimientos, ya sean emociones, ya sean palabras, ya sean decisiones, ya sean las personas con las que yo me rodeo. La vida constantemente es una oportunidad para decidir. Y Pablo está diciendo, yo estoy pidiendo para que el amor de ustedes abunde aún más en ciencia y en conocimiento. Porque puede ser que haya un amor, un buen sentir y un buen deseo, pero desorientado. Entonces, el amor con la verdad. Es importante un buen sentir, una buena disposición, pero que sea guiado por la palabra y la sabiduría de Dios, para que aprobéis lo mejor. Y pudiéramos decir lo siguiente cuando hablamos de lo mejor, y es que hay 3 categorías, pudiéramos decir, a la hora de decidir. Hay pensamientos, emociones, acciones, palabras, relaciones humanas malas, que son para desechar. Las hay buenas, pero las hay mejores. Es bueno pensar en eso. Hay 3 calificativos. Hay cosas malas, las hay buenas, pero como diría Pablo aquí, pero hay las que son las mejores, lo mejor. Siempre piensa, Señor, ayúdame a discernir, de manera que en amor siempre yo pueda tomar el camino más alto, el camino más sublime, el que más me eleve a ti, el que más cercano esté de ti. ¿Verdad? Entonces, así está orando Pablo, para que su amor esté cada día más y más abundando, creciendo en ciencia y en todo conocimiento. Y el versículo 11, muy relacionado con Gálatas capítulo 5, y llenos de fruto de justicia. ¿Se acuerdan cuando hablamos del fruto del Espíritu? Llenos de fruto de justicia, llenos de buenos resultados. Cada decisión, disculpen, cada decisión de la vida, cada decisión de nuestra vida es una oportunidad para evidenciar el fruto del Señor o el fruto de mi propia carne, asociándolo con Gálatas capítulo 5. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y termina diciendo cuál es el propósito mayor de nuestra vida. Llenos de fruto que son por medio de Jesucristo, es su obra en nosotros. ¿Y con qué propósito? Para gloria y alabanza de Dios. Hasta aquí estamos llegando al final de estos primeros 11 versículos. Resumiéndolo, hemos visto de manera muy práctica y muy sencilla, pudiéramos decir, aún en la manera que hemos presentado, la identidad. Hay una identidad. Hijos de Dios, o sea, siervos de Dios, santos, encontramos una iglesia estructurada. 2, estábamos viendo también la gratitud en oración de Pablo, ¿verdad? Toda la petición de Pablo. 3 lugar, la oración fundamentada en las promesas y en la palabra de Dios. 4 lugar, el amor reflejado por Pablo, que tiene como fundamento el entrañable amor de Jesucristo. Amor como aquel que se desprende para beneficiar a otros. Y vemos también una quinta oración de Pablo, un quinto elemento donde está una oración de Pablo para que de la misma manera que él tiene ese amor entrañable, el amor de la iglesia pueda abundar y abundar más y más en toda ciencia y conocimiento. Es decir, en un discernimiento para no solamente tener un buen sentir, un buen deseo, sino que ese sentir y buen deseo pueda estar dirigido, orientado por la palabra de Dios para la vida. Oremos y nuestro deseo es que al continuar por toda la carta de Filipenses podamos ver muchos y muchos consejos prácticos para vivir nuestra fe en Cristo. Así que yo espero que hoy salgamos de aquí, al menos quizás reflexionando en, bueno, ¿cuál es mi identidad? ¿De verdad creo y vivo conforme a lo que la Biblia dice que soy?
soy un santo en Cristo, ¿verdad? Y quizás un poquito más allá, bueno, soy un siervo de Dios, me considero alguien que de manera comprometida está apoyando alguna causa, algún ministerio, alguna necesidad. Bueno, Señor, ¿qué puedo hacer para ser parte de la obra del Evangelio en La Habana? Tercero, Señor, ¿cómo está mi vida de oración? ¿De verdad tengo como parte de mi estilo de vida orar? ¿Cómo lo hago? ¿Espero a un momento en la mañana y un momento en la noche en que cierro los ojos? ¿O tengo como estilo de vida, como una actitud, el día a día caminar agradeciéndote con gratitud, con agradecimiento, pidiendo no solamente por mí, sino también por otros? Y un punto importante también presentado por Pablo: Señor, día a día llevo a ti petición para que tú me des sabiduría en cada decisión, para saber realmente a qué debo darle cabida en mi vida. Porque hay dos cosas muy diferentes, y una es, puede que yo sepa qué es lo mejor, pero puede que yo sienta inclinarme a aquello que es malo o bueno, porque a veces está la tentación. Entonces, el discernimiento acompañado con poder para siempre aprobar y escoger lo mejor. Entonces, todo lo expresado por el apóstol Pablo en esta introducción a la carta tiene total aplicación para nuestras vidas. ¿Sí? Por supuesto que sí. Fuimos llamados a la comunión en el Evangelio, todos. Fuimos llamados a orar los unos por los otros, a disfrutar y agradecer a Dios, tanto en lo personal como por los demás. Somos llamados a tener una postura de amor e interés por los demás, evitando siempre el individualismo y el vínculo perfecto y duradero, siempre para que la iglesia camine hacia adelante, es el entrañable amor de Jesucristo. Oramos y así vamos a terminar. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque hemos podido ir a tu palabra y, Señor, deseamos que como iglesia podamos caminar siempre guiados por ti para tu gloria, para tu honra, intencionalmente conduciéndonos a través de tu palabra. Toma, Señor, esta meditación de esta mañana, esta reflexión en estos 11 versículos y llévalo profundamente a nuestra vida para apropiarnos de aquellas cosas que puedan ser hoy útiles para nuestro caminar. Gracias porque hay un grupo hoy numeroso que está escuchando tu palabra. Pedimos que al salir de aquí pueda haber un deseo profundo de acatar, de vivir tu palabra. Gracias porque has llegado a nuestra vida y no hay mayor regalo, privilegio, bendición que ser parte de aquellos que han sido llamados a la comunión en el Evangelio. En el nombre de Jesús, amén.